Continuamos con el capítulo 10 de Romanos. En el video anterior vimos los primeros 10 versículos que vamos a comenzar leyendo para agarrar el contexto del final de Romanos. Así que iniciemos. Vamos a comenzar leyendo de la carta capítulo 10 de Romanos. Muy bien. En el capítulo 10, versículo 1, leamos. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. El latente, arduo deseo de su corazón, el corazón del rabino Shaul, Pablo, era que sus hermanos encontraran su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen el celo de Dios. Sus hermanos judíos tenían un arduo celo, un celo muy fuerte. Ellos eran conocidos por ese celo, pero no conforme a un pleno conocimiento. Ellos tenían un celo grande, pero faltaba un conocimiento dentro de ese celo. Pero no conforme a pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ese fue el problema. Como ya tenían una forma de poder justificar con su celo y no llegaron a ver la parte de la Torá donde estaba esa justicia, ellos establecieron la suya propia. Porque Cristo es el fin, el propósito, la meta de la Torá para justicia a todo aquel que cree. Y esta es una explicación que está en la Torá. Y la vamos a ver. Ya hemos visto eso. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la Torá, vivirá por ella. Es ese hombre que ha encontrado la Torá y vive en la Torá, porque encontró en la Torá cómo justificarse. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, Logos. Cerca de ti está esa revelación, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor, curios, y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Muy bien. Veamos el versículo 11. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Todo el que cree en Él no será avergonzado.
Pablo ahora viene a enfatizar la conclusión de su cita. En Isaías 28:16 dice: por tanto, así dice Jehová: he aquí pongo fundamento en Sión, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Parece obvio que Pablo entiende este pasaje de acuerdo al Targum. La Septuaginta también parece haber sido influenciada por el Targum, que entendía la piedra era el rey, ese Even, que es la palabra en hebreo de piedra, se traduce como Melech, como rey. Así cree en él. Significa que la piedra representa al Mesías, al rey que iba a venir. Para Pablo eso ya era obvio en Yeshua. Para Pablo la salvación es el resultado de creer en ese rey, de creer en esa piedra. Y eso no debe causar vergüenza. La salvación es por fe, no el resultado de un consenso de un grupo de personas judías. Veamos el siguiente versículo. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Y veamos el versículo 13. Porque todo aquel que invoque el nombre de Señor Curios será salvo. Quiero recordar que vimos Curios. Es una palabra que se usa miles de veces en la Tanaj. En la traducción de la Septuaginta, Curios sustituía el nombre de Yod Hei Vav Hei, el nombre infalible de Dios. Estos versículos del 11 al 13 comprenden 3 oraciones, cada una de las cuales fundamenta la primera, como lo indica la palabra griega gar, que quiere decir ¿por qué? La primera declaración que no hay distinción entre judío y griego en el escenario de la salvación. Cuando Dios está pensando en salvación de personas, no está pensando en un grupo específico de personas. Está pensando en todos, en todo el que quiera ser salvo. No hay distinción de personas. Y se da esa palabra para enfatizar eso. Todo el que cree, porque es toda persona que crea. Pablo sigue declarando que la salvación es por fe, sin importar la etnia de las personas. Hay un pueblo escogido, pero en el escenario de la salvación, Dios no está visualizando solo a ese pueblo. En el escenario de salvación, Dios está visualizando a todas las personas. Pero su énfasis también es que los gentiles puedan entrar en ese pueblo que Dios ya escogió. Ya que cuando se trata de salvación, no hay distinción de etnia, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Esto está de acuerdo con lo que Pablo habla o que ha escrito anteriormente. En el inicio de la carta, en el capítulo 3, versículo 29, dice: ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? No
¿no es también el Dios de los gentiles? Sí, también Dios de los gentiles. Sin embargo, Pablo ahora enfatiza que Curios es Curios de todo. Jehová es Curios de todo. Con Curios, la palabra Señor sin duda se está refiriendo al Señor del verso 9, es decir, Yeshua. Por tanto, un judío y un gentil llegan a ser justos ante Dios sobre la misma base. No hay dos bases, no hay dos paradigmas, no hay dos protocolos de salvación. Hay uno. A través de la fe en el Mesías, Yeshua. Y esto es lo que estaba hablando en el inicio del capítulo, cuando Pablo está discutiendo o está haciendo la descripción. Déjenme leerlo, aquí lo tengo en versículo 2. Que los judíos tenían un gran celo, pero no conforme al pleno conocimiento. No conforme al pleno conocimiento. Y ahí donde ellos no llegaron a verlo. Esa riqueza de Dios, la frase abundando en riquezas del griego plouteo, es usado por Pablo en otras partes de la epístola para describir esas abundantes riquezas dadas a aquellos por la fe, que reciben de Dios como un don de salvación. Veamos. En Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Oh profundidad de las riquezas en Dios. Hay una profundidad de riquezas muy elevada, muy profunda, y que son insondables. Son caminos prácticamente inescrutables. En Filipenses 4:19 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Esta es la parte que ellos no pudieron descubrir. Como no la pudieron descubrir, sus hermanos judíos establecieron su propia justicia. Y al establecer su propia justicia, al enfocarse cómo llegar a sentirse justos delante de Dios, perdieron el enfoque de la verdadera justicia. Simplemente Dios declara que en Él hay una abundante riqueza. Veamos en Romanos 2:4. ¿O tienes poco que las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Romanos 9:23. Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Dios ha escogido cómo llegar con su riqueza a justificarnos. Él nos justifica con su riqueza, a través de su forma, a través de su protocolo de justicia. Veamos en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, en Él
en Dios, en su corazón. Sus misericordias son riquísimas por el amor que Él nos tuvo. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Los recursos de salvación de Dios son inmedibles, son incalculables. Sus misericordias son abundantes en Yeshua a través de su Mesías y están disponibles para todos los que le invocan con fe. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Para su prueba final, Pablo cita a Joel 2:32. Y aquí es lo bonito de Pablo, que él va citando estas escrituras, porque a través de los profetas, él nos va a explicar cómo es todo esto. Joel 2:32 dice: y será que todos los que invocan el nombre del Señor serán librados. Este es el texto masorético. Veamos qué dice la Septuaginta. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vea que dice todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué nos dice Pablo? Porque todo el que invocare el nombre del Señor, el nombre de Curios, el nombre de Jehová, será salvo. La cita es obviamente de la Septuaginta, de ahí está trayendo las ideas Pablo. Y está coincidiendo casi palabra por palabra. El hebreo malat, liberación, se traduce regularmente por soso en el griego, la palabra que se traduce con mayor frecuencia como salvo. En nuestras versiones en español, y la raíz del sustantivo es salvación. En el contexto de Joel, la palabra denota liberación de enemigos venideros de Israel, mientras que Pablo entiende que el concepto de liberación como la última instancia de salvación. Eso es lo que entiende Pablo. El contexto de Joel, la palabra que denota liberación de los enemigos venideros de Israel, mientras que Pablo entiende que el concepto de liberación como su última instancia. No es así como hubiera alegorizado o espiritualizado de alguna manera el texto, sino que el mensaje de Joel es que es la liberación, el sozo, la salvación, ya sea del enemigo eminente o de la muerte, se basa en la fe de Dios. Aceptar esa oferta de salvación o liberación de Dios significa aceptar por todos los medios por los cuales Él los va a llevar a cabo. Invocar el nombre de Jehová, el nombre del Señor, significa confiar en Él. El nombre de Dios tiene que ser invocado por fe. Israel estaba indefenso. Su única esperanza, como siempre, era depositar su confianza en Dios.
siempre fue eso. Dios los llevó siempre al borde de que ellos tenían que confiar plenamente en Dios. Dios los llevó siempre al borde de que ellos tenían que tener fe en Dios. Y este concepto de confiar en Dios, para los que es imposible para el hombre, es el mismo mensaje que da Pablo. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó a la orilla del mar Rojo y los puso frente al mar? La gente ahí dudó. Moisés le dijo: miren ahora la salvación. Estad firmes y mirad. Eso era por fe. Eso es lo que es imposible para el hombre. A ese punto nos lleva, y esa es la parte difícil de que no podemos comprender. Y este es el mismo mensaje de Pablo. Porque el perdón de los pecados y la regeneración del corazón es una obra que solo puede ser afectada por Dios. Por lo tanto, como el Mesías de Israel de antaño, o como el Israel de antaño, perdón, lo que tenían que hacer era invocar por fe el nombre de Dios. Y eso significa confiar en Él, en esa provisión de gracia y salvación. Veamos algunas escrituras que tienen que ver con esto. Romanos 3, versículo 27. ¿Dónde está, pues, la jactancia? ¿Dónde está, pues, la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿La jactancia está excluida? No. ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Perdón, estoy corrigiendo aquí el texto que se estaba un poquito fuera de la pantalla. El 28 dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Las obras de la ley son una cosa y la justificación por la fe es otra cosa. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? No, es también Dios de los gentiles, así también de los gentiles. Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe de los circuncisos y por medio de la fe de los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Pablo está explicando muy claramente, pero muy claramente el concepto. Que la justificación es por fe, pero eso no hace
que eso no hace que la ley sea anulada. Veamos en Romanos 4. ¿Qué diremos pues? Entonces, ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Lo que está diciendo ahí es que no está en la justificación, no depende de mí. No depende si yo hago o no hago, si trabajo o no trabajo. La justificación depende directamente de Dios. Él es el que lleva eso. Él es el que me da la justificación. Esas son las riquezas de la justificación que yo encuentro en Dios. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Estoy en el versículo 6. Ahora el 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurados seamos nosotros que hemos encontrado esa bendición, que nuestros pecados han sido cubiertos. Muy bien, solo estoy arreglando aquí un pequeño defecto que tengo que me está costando arreglarlo, pero ya ya lo arreglo. La tecnología es genial, pero a veces se complica y más cuando uno la está manejando y está haciéndolo todo. Muy bien. Extraño esto. Perfecto, sigamos pues adelante. Vamos a ver en el versículo 8. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, Abraham le fue contada por justicia. Y este es el corazón de Dios, que Él justifica a todos, a circuncisos como a incircuncisos. La meta en el corazón de Dios, lo que Dios pretende hacer, lo que Él quiere hacer, es salvarnos a todos totalmente.
Eso es lo que Dios quiere. No, no está incluyendo solo a un pequeño grupo. Está incluyendo a todos. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, mientras aún era incircunciso. ¿Qué aplicó en Abraham? La justicia de la fe, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. La justicia aplicó a ellos por la fe. Y aquí es donde él está demostrando, aquí es donde él está diciendo. Esta es la parte que nuestros hermanos no vieron. Esta es la parte del conocimiento que no llegó a completar, aunque ellos hubieran tenido ese montón de celo. Eso fue lo que pasó. Él dice el 12, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta nuestra fe y anulada la promesa. Básicamente aquí lo que está diciendo es que es por fe. Porque la ley de la fe nos justifica a todos. Eso es lo que está pasando. Por eso, sigamos adelante. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, porque que esté de acuerdo con la gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, la fe de justicia, la justificación de la fe, el cual es Padre de todos nosotros. Y como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Sí, Abraham es padre de Israel, pero también de muchas naciones, delante de aquel de quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como que sí existen. Y en el capítulo 4, seguimos leyendo el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto,
puesto que tenía 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él. Fue escrito que le fue contada. No solo por él, sino también por nosotros. ¿Quién será contada? Veamos en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel que todavía no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Veamos el siguiente. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Cuán hermosos son los pies de los que traen esas buenas noticias. Cuán hermosos son los pies de los que traen esa revelación. Normalmente los pies no es algo bonito, no era bonito en esa cultura, pero la noticia era tan buena que la escritura dice cuán hermosos son los pies de esas personas que traen esas buenas noticias. Pablo ahora está enlazando 4 preguntas paralelas que forman una cadena lógica. Por tanto, el contexto más amplio, empezando del capítulo 9:30 al capítulo 10:21, sabemos que Pablo confronta el tema de la salvación de Israel. Es cierto que todo el tiempo Israel ha tenido la Torá, y esta Torá ha proclamado al Mesías. De modo que el objetivo de la verdadera fe ha estado ante sus ojos desde el principio. Sin embargo, existe la sensación que el Mesías solo prometía la redención. Y para recibirla, el cumplimiento de las promesas debe ser declarado por mensajeros especiales que anuncian esas buenas nuevas. Y Pablo está en esta serie de preguntas. Preguntas si tales mensajeros han dado el mensaje a Israel. Y finalmente responde que sí. Sin embargo, como muestra el versículo 16, no todo Israel recibió el mensaje. Por lo que hay necesidad de que se propague este mensaje para llamar a Israel a reconocer al Mesías que los profetas tanto clamaron. Esa proclamación del Mesías prometido vino a materializarse en Yeshua. El mensaje que Israel aún necesita escuchar. Porque es al oír esta verdad que el remanente recibirá a Yeshua como su Mesías. El orden de eventos que Dios usa para traer a sus elegidos, según Pablo, es que Él comisionó mensajeros, que la proclamación del Evangelio, que el Mesías prometido, según los profetas, ha llegado en la persona de Yeshua. Y la audiencia de este mensaje son los israelitas que no han oído.
Y 4, clamando a Dios por su salvación. Para Pablo no existe fuera del Mesías resucitado la salvación. La salvación solo puede ser adquirida a través del Mesías. Ahora, la meta, ¿quién es el Mesías encarnado con la identidad de Yeshua? Es esa la meta. El Mesías encarnado en esa entidad. Yeshua es la meta de la fe y es en quien se está cumpliendo todas las predicciones del profeta, tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de todas estas personas que anuncian esa noticia, que anuncian ese evangelio. Isaías 52:7 dice, ese es el versículo que acabamos de citar. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Esto es lo que está sucediendo según el profeta Isaías. Isaías está trayendo de la misma forma que Pablo lo está diciendo en Romanos 10, este mensaje. Ambos, Pablo e Isaías, están revelando ese mismo mensaje. Mensaje de fe. Entonces, en esta cita, es decir, que Israel no ha creído a pesar de haber escuchado el mensaje de buenas nuevas que citaron los profetas. Con esto da a entender que él ha recibido una comisión directa para transmitir ese mensaje. Pablo está repitiendo lo que sus hermanos no escucharon del profeta Isaías. Eso es lo que está haciendo Pablo, repitiendo ese mensaje. En el versículo 16 dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Jehová, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Este versículo no se puede entender de dos maneras. Que los mensajeros eran buenos y el mensaje era correcto, pero simplemente fueron rechazados. Esa es la opción 1. Y la opción 2 es que el versículo 16 es parte del versículo 15. Lo que ha faltado es sumisión al mensaje, es decir, fe por parte de los oyentes. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? El mensaje de los profetas se está cumpliendo. En el versículo que Pablo usa la palabra hacer caso, en el hebreo quiere decir obedecer. De hecho, la palabra griega bíblica para obedecer, hupa, hou, que en el hebreo es el equivalente a shema, se basa en el verbo escuchar, que en el griego es akou, escuchar. Entonces, en este contexto, significa recibir con ese mensaje de Shema, de fe. Cuando digo recibir este concepto de justificación,
con este concepto de Shema, las cosas toman un giro, especialmente en la mente judía. Isaías 53:1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? Isaías lo vivió igual que Pablo lo estaba viviendo. Es fácil pensar para una persona como yo que a Pablo no le están creyendo, porque Pablo está transmitiendo un mensaje distinto al de la mayoría en el contexto de Pablo. Pero ahora lo estamos viendo en el contexto de Isaías. Isaías tenía el mismo problema que tenía Pablo. ¿Quién ha oído nuestro mensaje? Estamos trayendo ese mensaje. ¿Quién lo ha oído? ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? Pablo está mostrando que en los días de Israel también el mensaje estaba siendo rechazado. La venida de Yeshua ha sido la revelación del Mesías tan esperado de Israel. Y también fue rechazado. El versículo 17 dice: Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Yeshua. La fe viene por Shema. Wow, solo dejemos que eso que acabo de decir permee en nuestra mente. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La fe viene por Shema. Y Shema por la palabra del Mesías. Esto parece ser la conclusión de esos versículos 14 y 15. Y Pablo está enfatizando el aspecto de Shema. Oír. Pablo está hablándole a sus hermanos. Pablo le está hablando en la mentalidad a ellos. En su mentalidad le está hablando. La fe viene por Shema. Y Shema, la palabra de nuestro Mesías. Y ese es el énfasis. Shema. Es obedece, oye. Escucha, obedece. Obedece, oye. No es mistificar la fe. Es hacer obedeciendo. Es obedecer y hacer. Es como dos acciones. El mensaje siempre ha sido el mismo, no ha sido distinto, no se está cambiando a un mensaje distinto. La audiencia es la misma, todos los hombres, particularmente sus hermanos que establecieron su propia justicia y por haber establecido su propia justicia no pudieron verlo por fe, porque se requiere fe para recibir el mensaje de los profetas. Se requiere fe para recibir el mensaje de Pablo. Y no una fe mística. Ahora estoy hablándole a mis hermanos. Una fe de Shema.
de hacer obedecer. Para esto hay que escuchar. Y eso fue donde Israel falló. No solo escuchar, sino obedecer. La audiencia siempre está vinculada a la palabra del Mesías. La audiencia siempre está vinculada a la Torá. Porque el Mesías es el cumplimiento de la Torá, el verbo encarnado. Y lo mismo ocurrió en los días de Pablo, que en los días de los profetas, que en los días de Isaías. Israel no pudo escuchar el mensaje en la época de Isaías. Y en la época de Pablo lo continúan desechando. Y esa es la deficiencia. Y posiblemente es una deficiencia tan grande que ha llegado hasta nuestros días. En el lado de los hermanos de Pablo. Pero en el lado de, poniéndome de lado como un gentil que he encontrado la palabra encarnada, la Torá en el Mesías, la revelación de la palabra en el Mesías, Shema. Pablo e Isaías fueron comisionados para traer ese mensaje. Fueron nombrados por Dios, fueron elegidos por Dios para llevar ese mensaje. El mensaje de Yeshua, el mensaje del Mesías, que a través de lo que Él hizo, asegura nuestra salvación, asegura nuestra justificación. Y a esto hay que agregarle Shema, escuchar. Más que una mera audición física, esta audición se combina con la idea de obedecer y por tanto habla de una audición que podríamos decir que es rema. Esa audición de obedecer produce rema que resulta en fe. Veamos el siguiente versículo, 18. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? ¿Acaso nunca han Shema? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y ahí es donde Pablo hace una afirmación muy positiva acerca de que Israel sí ha escuchado el mensaje. Veamos en Salmo 19, 4 dice, mas por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. La revelación del Mesías puede vislumbrar por primera vez en la proclamación de la gloria de Dios en la creación. Se puede ver ahí. Y este es el mensaje que ha ido por todas partes. El hecho de que los gentiles no tengan excusa, que eso es lo que explicó en el capítulo 1. Así como los judíos que han rechazado el mensaje de esta revelación. No quiero usar la palabra evangelio porque ha sido monopolizada por un grupo. Pero es la revelación que es rechazada. Y me impresiona sobremanera que la palabra encarnada en el lado de los hermanos judíos ha sido rechazada. Y la Torá, la palabra revelada, también ha sido rechazada en el lado de mis hermanitos.
Ambos estamos con la misma deficiencia. Este mensaje ciertamente es suficiente para ser rechazado, y Pablo aparentemente considera que el rechazo de la revelación en la creación es igualmente un rechazo a Yeshua como creador. Veamos el 19. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Puedo decir yo que yo soy parte de este pueblo, un pueblo sin entendimiento. ¿Qué entendimiento? El entendimiento de la Torá. Veamos el versículo 20. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde que no shema. Y hay rebeldía porque rechaza esa palabra. Entonces Pablo finalmente nombra a Israel, ya que todo el tiempo ha sido el tema. La pregunta que es retórica y espero una respuesta positiva. ¿Acaso Israel no sabía? Pero esto parece contrario a lo que acaba de decir Pablo y a lo que ha enseñado en la carta hasta este momento. Ahora es tiempo de restaurar la falta de fe. Hay un estudioso que lo expresa de esta forma. Esta pregunta y respuesta positiva que recibe deben entenderse en relación con lo que se dijo en Romanos 10, 2, 3. Porque yo testifico a favor de que tienen celo de Dios. Eso es positivo, pero no conforme a pleno conocimiento. No llegó el pleno conocimiento. Pues desconociendo, y esa es la parte que no llegó, el desconocimiento de la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Y como establecieron la suya propia, no pudieron someterse a la justicia de Dios. En un sentido saben y en el otro no saben. Han sido los destinatarios de la revelación más grande de Dios, la Torá. Sin embargo, no la comprendieron en totalidad. Hay mucho que sí comprenden, pero no el lado de la justificación, porque eso no está en sus manos. La ignorancia es lamentable y ha sido esa característica durante todo el tiempo. Pero no pueden reclamar esa ignorancia como una excusa. Vamos a ver el versículo 21.
Perdón. Tengo aquí mal mi cita. En el versículo 19 vamos a ver. Que dice, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, dice Moisés, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Aquí hay algo muy interesante, porque en el griego no están las preguntas, pero si movemos pregunta de interrogación hacia allá, aquí encontramos algo muy interesante. ¿Acaso Israel no sabía en primer lugar? Moisés dice. Y aquí cambia un poquito el sentido. Porque aquí se puede leer como, ¿no fue Israel la primera de las naciones en conocer el Evangelio? ¿Acaso Israel no sabía en primer lugar? ¿No es Israel el primero en conocer esas buenas nuevas? ¿No fue Israel el que primero conoció? Si seguimos la puntuación tradicional de jalar la signo de interrogación y lo colocamos ahí, hay un problemita. Cuando dice en primer lugar, eso abre a que tiene que haber un segundo lugar. Pero en la escritura no está. Si yo estoy contando una historia y yo digo, bueno, en primer lugar quiero decirles esto, ya estoy implicando que tengo otra cosa que quiero decir. Pero no hay una segunda instancia. No hay un segundo lugar. Entonces, pensemos. Asumamos por un momento que es así. Israel, ¿acaso no conocía el primer lugar, el mensaje? Parece que su punto es que Moisés, es decir, la Torá, es el primer lugar donde se revela a Israel la verdad del Evangelio. La verdad de esa noticia, a mí me cuesta un poquito, me cuesta decir Evangelio, porque ha sido una palabra monopolizada por un grupo. ¿Qué quiere decir el Evangelio? Esta noticia de justificación que fue revelada a Israel. Que Isaías hizo lo posible por que fuera escuchada, pero no fue escuchada. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Por eso la primera cita es del texto, veamos Deuteronomio 32:21. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. ¿Cuándo ha sucedido eso? Dios está diciendo eso. ¿Cuándo Dios ha irritado a Israel con una nación insensata? Y ese es el mensaje de los profetas.
porque ellos decidieron establecer su propia justificación, su propio ídolo. ¿Y cuál es ese ídolo? Su propio entendimiento. Porque con su propio entendimiento se han justificado delante de Él, en vez de haber recibido esa palabra con fe. Bueno, ¿y a quién también se lo dijo? Moisés. Bueno, también hay una conexión en Oseas 1, versículo 9. Y Jehová dijo, ponle por nombre lo a mí, no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Aquí es otra instancia donde el profeta Oseas está hablando de lo mismo. Los dos textos son el fundamento del mensaje que Pablo está apoyándose con estos profetas para poder continuar al capítulo siguiente, que son los gentiles quienes provocarán a Israel a celos y traerán de regreso a la fe en el Mesías Yeshua. Los gentiles encuentran al Mesías. Y por haber encontrado al Mesías, irritan a Israel. En lugar de Israel confiar en la promesa de Dios de que Él enviaría al Mesías, a el Salvador, al justificador, Yeshua, Israel buscó su ayuda en religiones paganas que lo rodeaban. En este caso, rechazó la promesa de Dios y al prometido de Israel que iba a traer esa justificación. Entonces, al Israel haber rechazado a Dios, se acercó a las naciones paganas que no le buscaban, a los gentiles, y ellos sí escucharon esa noticia. Voy a dar un ejemplo. ¿Cómo Israel puede afiliarse a una nación pagana? Recién fueron las elecciones en Estados Unidos. Hay una polémica que no se ha resuelto de quién es el presidente. Pero hay alguien, uno de ellos, que ya se proclamó presidente. Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, ya felicitó a ese hombre, aun cuando no ha sido oficialmente proclamado como el presidente de los Estados Unidos. Esta es una forma como Netanyahu quiere quedar bien políticamente. Y está quedando mal con una persona que lo ha apoyado inmensamente. Pero así son las cosas cuando todo se centra en temer a los hombres antes que a Dios. Y por eso Isaías es muy atrevido y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté por lo que no preguntaban por mí. Ahora se agrega una segunda cita en Isaías, de modo que la Torá y los profetas están representados como un doble testigo. La cita es de Isaías 65, versículo 1, que dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar
por los que no me buscaban. Dije, heme aquí, a una nación que no invocaba mi nombre. Esto es fuertísimo. La palabra heme aquí me hace pensar mucho en Abraham. Cuando le dice Dios a Abraham, Abraham, hineni, heme aquí. Dios está llamando y Abraham respondiendo. Dios le dice y él hace. Le dice, vete de aquí y se va. Deja todo y se va a otro lugar. Se cambia de nación. Pero Israel no tuvo esa misma oído. Shema. No obedeció. Entonces, Dios se acerca a una nación insensata y le dice, hineni. Heme aquí, a una nación que no invocaba su nombre. Isaías está diciendo eso. Dios se permitió ser conocido incluso por los gentiles que no le buscaban. Y ese es mi caso. Yo conocí a Dios y no lo estaba buscando. Él se me cruzó en mi camino, se me apareció y me transformó. Botó su... La verdad es que no lo botó, porque lo tengo virtió su espíritu en mí y me bendijo. Y no lo estaba buscando. Isaías 56:1 dice, así dice Jehová, preservad el derecho, haced justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Sea paralela a la cita del versículo 19, que dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esta sería la nación que no es nación. Es decir, un pueblo sin entendimiento. Un pueblo sin entendimiento. Una vez más, los gentiles han llegado a conocer, en verdad, los gentiles han llegado a conocer a Dios. A través del Mesías, entonces, seguramente Israel no tiene excusa. Pablo emplea nuevamente las palabras audaces, ya que señala a los gentiles como ese pueblo rebelde y obstinado que atendió el llamado de Jehová. Según Pablo, Isaías ha profetizado claramente la reunión de los gentiles como parte del plan divino para llevar a Israel al arrepentimiento. Y en la conversión de los gentiles, cuando los gentiles empiezan a conocer a Jehová por fe, Israel se avergüenza. Su ignorancia del verdadero Mesías se vuelve aún más manifestada. El rechazo insensato y lógico del Mesías. Recuerdo un rabino que me decía, un rabino judío, me dijo una vez del Bet Din de Jerusalén,
Uno de los errores más grandes que hemos cometido los judíos es haber rechazado a Yeshua, porque lo dejamos a la deriva y lo agarró otro pueblo. Él no lo dijo en el sentido que lo estoy diciendo yo, sino dijo, por haber rechazado a ese Mesías, una nueva religión nació. La claridad con la que me lo dijo realmente fue impresionante. Pero así es. Esto prepara el escenario para la dramática explicación que Pablo va a hacer en la metáfora del olivo y sus ramas en el capítulo 11, que vamos a ver en el próximo video. Bendiciones.